Bueno, pues como no Zapatero, como no negocios, como no dictaduras comunistas. Miren, les vamos a explicar los negocietes que tiene montado este señor. Evidentemente, el que quiera pensar que no está cobrando, pues chico, no sé, que busque otro tipo de misión, porque desde luego muy sensato no parece, ¿verdad? Él vivir del aire no vive y no hace más que ir a Venezuela. Tiene determinados pasos o los ha tenido por Cuba, también se pasa por Marruecos, hay veces que está o ha estado en Guinea y ahora China. ¿Cómo no le faltaba China? Les vamos a hacer un mapa de dónde está obteniendo los beneficios que lo obtenga y dónde tiene en estos momentos implantados sus negocios este señor tan amigo de las dictaduras comunistas. Pero escúchenle a él. A China, a ese país con el que siempre he tenido una relación positiva. Desde aquí expreso mi voluntad, la voluntad de España, de renovar esa relación, esa confianza, esa amistad que ha de ser con España y con Europa. O sea, yo, cuando dice tengo una relación positiva, señor Zapatero, defina positiva. Positiva es que delante de la cifra de ingresos hay un más, ¿no? Y un más, pero un pedazo de más así de grande, ¿no? Vale, es una dictadura comunista, no hable en nombre de España, ¿vale? La voluntad de España, ¿vale? Usted no, los compañeros suyos de partido tampoco, ¿vale? Aquellos con los que ustedes pactan, menos aún. Los españoles normales queremos que esto siga siendo una democracia y que nuestras relaciones sean con democracias liberales, con países en los que se vota, no para hacer un paripé, no, en los que se vota, lo dio por Venezuela, para que el elegido sea el que mande. Así que vamos con los negocios de Zapatero. Bien, en Venezuela, atención, relación la que mantiene José Luis Rodríguez Zapatero desde la época de Hugo Chávez, ¿vale? Gracias a quien les introduce José Bono. José Bono por medio de un embajador que lo saca de Lisboa, Morodo, y se lo lleva a Caracas. Y lo primero que hicieron a las 2-3 semanas es empezar a hacer determinados negocios. Negocios de fragatas, negocios militares. Nos costó una bronca colosal con Estados Unidos. Negocios energéticos, negocios de infraestructuras. Clean, 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 clean. Venga, vamos. Mediador de todo, absolutamente de todo con Nicolás Maduro. Por cierto, expulsor de opositores para Nicolás Maduro. Leopoldo López, Edmundo González Urrutia pueden dar buena cuenta de a qué se dedica este señor. Esas cosas, señor José Luis Rodríguez Zapatero, usted las cobra, ¿verdad? O las hace por amor al arte, porque ahí de amor poco y de arte menos aún, ¿vale? Por lo tanto, usted está haciendo de defensor y de negociador para todo de Nicolás Maduro, que es un dictador, que de hecho tiene la costumbre de pagar con una cosa que se llaman cupos de petróleo. Ese cupo de petróleo, tú luego se lo vendes a alguien, con el dinero compras alimentos, los alimentos se los vendes todavía más caros, esta es la dinámica, a los pobres venezolanos y así les robas dos veces. Los recursos suyos, el petróleo, más que encima les estás saqueando por algo que necesitan como los alimentos, los del escudo social, ¿vale? Venga, más cositas en las cuales basa sus negocios este señor. Supervisor de elecciones. ¿Saben el pequeño problema? Que en las elecciones él siempre está de parte de un dictador y va y resulta que en el paripé electoral siempre gana el dictador. Por tanto, más que supervisor, habría que poner aquí garante de la frustración de las elecciones o del fraude electoral. Por todo esto, el que tenga alguna duda, de verdad que se lo haga mirar. Evidentemente, este señor tiene que estar cobrando. ¿Dónde está el dinero? Pues si no está en España, es que está en un sitio en el cual no se puede detectar ni el dinero ni su tributación. Con lo cual todavía nos ponemos en peores. Venga, vamos con el siguiente país. China, otra dictadura, ¿cómo no? Comunista. Bueno, le han montado el Gate Center. ¿Quién está dentro del Gate Center? Bueno, esto es una cosa maravillosa. Relaciones. Si China quiere invertir aquí, que pase los controles legales. No tiene por qué pasar por Zapatero. Si pasa por Zapatero es porque va a ahorrarse dinero. Vale, por lo tanto, si se va a ahorrar dinero, de ese dinero una parte se la da Zapatero, ¿no? Digo yo, me parece lo más sensato, ¿verdad? A él seguro que también. Vale, ¿quién está dentro del Gate Center? Moratinos. Bien, Moratinos, que fue ministro suyo, tiene montada una consultora. Ha ido siguiéndole casualmente en todos los países en los cuales hace negocios, le ha ido siguiendo. Curiosa casualidad, ¿verdad? Y está dentro de ese lobby. Venga, negocios con una persona investigada por espionaje chino. O sea, qué boda sin la tía Juana, de verdad. O sea, dentro de la estructura suya del lobby aparece una persona que, según el CNI nuestro, estaría o sería parte del espionaje chino. ¿Por qué? Porque el gobierno chino se tiene que garantizar que negocia a través suyo. ¿Por qué no negocia a través del ministro de Exteriores? Porque entonces Pedro Sánchez podría tener un problema y se vería que estamos haciendo chanchullos. Y claro, los chanchullos para usted, ¿verdad? Y los chanchullos se cobran. Venga, más. Avanzadilla de acuerdos con España, de acuerdos comerciales. Repito, que pasen por las embajadas, que pasen por el ICEX, que pasen por cualquier organismo, que pasen por consulados, que pasen por factura, igual que todos los demás.
¿Por qué no lo hacen? Porque aquí sale más barato, ¿verdad? Para él no. Permiso extra de la embajada. Atención a esta cuestión. Las embajadas tienen la obligación de controlar qué es lo que está pasando en los países donde están y trasladar información. ¿Saben la orden que le ha dado Pedro Sánchez a la embajada en China? Que a este señor no le controle. Este señor no tiene los controles de todos los demás. ¿Eso qué significa? Que tiene permiso para hacer cosas que los demás no pueden. ¿Por qué? Porque son legales o ilegales. Hala, les dejo la pregunta. Y vamos con la tercera línea, área de negocio, dictadura comunista, obviamente. Grupo de Puebla, todo el conjunto de dictaduras comunistas. Bueno, José Luis Rodríguez Zapatero es miembro fundador del Grupo de Apoyo a las Dictaduras Comunistas, del Grupo de Puebla. Él mantiene, atención, el liderazgo conjunto de este grupo, el Grupo de Puebla, con Delcy Rodríguez y con la otra dictadura asesina, con Cuba. ¿Y hay quién está? Él, José Luis Rodríguez Zapatero. Por cierto, por aquí también pasó Moratinos. Aldama ha denunciado ya la financiación de Venezuela, a través del Grupo de Puebla, al PSOE. Y Aldama ha denunciado igualmente la financiación al socialismo internacional. ¿Quién ha gestionado todo eso? Teniendo en cuenta que Delcy Rodríguez, la mano derecha de Nicolás Maduro, aquí, a José Luis Rodríguez Zapatero le llama mi príncipe. ¿Quién creen ustedes que lo ha negociado? ¿Quién creen ustedes que está al cabo de la calle de la trama Delcy, que es la trama Coldo? ¿Quién creen ustedes que se forra con cada dictadura comunista? ¿Quién creen ustedes que se forra con las desgracias? El comunismo te trae muerte, hambre y quiebra. Vale, pues el señor que introduce esto es este señor, José Luis Rodríguez Zapatero, el contador de nubes. Anda, que el día que cuente el billete, los billetazos, nos vamos a quedar solos. Bueno, pasan, quiero decir, yo creo que en algún momento tendré que hablar de Begoña Gómez, igual que tendré que hablar de Javier Hidalgo y de las reuniones que ha habido entre los dos, en las que ya he estado presente. Pues no estaría de más, porque tiene toda la pinta de que ese asunto, las conversaciones con Begoña Gómez, de Begoña Gómez con Javier Hidalgo, de Begoña Gómez con Aldama, en el contexto de la famosa historia de San Petersburgo, o en Fitur, o en el intento previo, porque hubo un intento de viaje a Georgia, o donde fuera posteriormente, o en sede de Globalia, se empiecen a esclarecer. La UCO, desde luego, tiene clarísimo que tiene ese interés. ¿Por qué? Porque ya ha dicho que empieza a sospechar de que la función de Begoña Gómez, ¿vale?, alias La Cátedra, alias Fundraiser, alias yo no tengo titulación universitaria pero me regalan de todo en la Complutense después de llamar a Moncloa al rector, hay gente que sigue diciendo que esto no es tráfico de influencias. Bien, que Begoña Gómez habría tenido un papel de interlocutora ante Moncloa. Vamos, por decirlo de una forma llana, que no se limitaba a escuchar, sino que, y esta es la sospecha, pues se la utilizara para enviar mensajes de ida y vuelta sin que Pedro Sánchez tuviera que aparecer en ningún tipo de conversación. Claro, había que proteger a Number One, pero Number One resulta que tuvo que hacer acto de presencia porque había que autorizar ese rescate. E hizo acto de presencia en dos momentos. Antes de que fuera solicitado el rescate, esto de verdad que parece de broma, pero esto es España en lo que se ha convertido. Si a ustedes alguna vez les han dado una subvención sin pedirla, me lo dicen. Y ponemos un busto aquí a la entrada del Grupo Libertad Digital y los entrevistamos como recordman mundial de cuestiones en profecía. Bueno, pero es que además posteriormente en el Consejo de Ministros en el que se autorizó el rescate estuvo él, pese a que eran obvias las relaciones de Begoña Gómez violando por completo la ley de conflicto de intereses. Pero bueno, ahí estaba Pedro Sánchez. Bueno, Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Raúl Vilas, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? Vamos a hablar de todo esto. A mí me parece una de las patas más significativas, me parece una muy buena noticia que la UCO empiece a mirar esto. Por la información que nos llega, no va a ser lo único que se mire, Miguel Ángel Pérez, es decir, empieza a haber un interés clarísimo en qué pasa con San Petersburgo, con la planificación del rescate, con un rescate para ir a Europa, 435 millones era la primera cifra y después de autorizarse acaba en 475. Aquí de pronto caen los millones por todas partes. O sea, luego para los enfermos de ELA lo que tienen que andar llorando y peregrinando de sitio en sitio y mendigando para que les caiga algo. Pero aquí 40 millones más, 40 millones más. ¿Qué puede salir a partir de ahora, Miguel Ángel? Bueno, Carlos, nosotros ya publicamos en Libertad Digital que había mensajes de Begoña Gómez relacionados con Guacalúa, con la OMT y con el rescate de Europa, y que esas comunicaciones, esos mensajes recogidos en el móvil de Aldama probarían cómo Begoña Gómez ejercía de mediadora del que era, pues al final es su marido, Pedro Sánchez, del presidente del gobierno. O sea, de mediadora en las dos direcciones. Efectivamente. Javier Hidalgo, Pedro Sánchez, Javier Hidalgo. Exactamente, porque aquí la cuestión es que hubo reuniones a cuatro bandas en las cuales estaban Begoña Gómez,
Hidalgo, Aldama y Leticia Laufer. Y fuentes del caso lo que nos cuentan es que en momentos dados se hacían reuniones aparte, paralelas, solamente entre Javier Hidalgo y Begoña Gómez. Pero esas reuniones fueron testigos los otros dos, Aldama y Leticia Laufer. Pero en el mismo San Petersburgo... En Madrid. En Madrid. En ¿En Madrid. época Fitur? En Época Fitur, para que ustedes dirán, ¿por qué remarco lo de Fitur? Fitur fue la noche siguiente a la llegada de Delcy Rodríguez. Y Delcy Rodríguez venía de haber conseguido una serie de cosas que se lanzan inicialmente por Zapatero, que fueron el intento famoso de devolución de los 200 millones que le debía Venezuela a Air Europa y la negociación posterior. ¿Por qué tenían esa deuda y por qué se negociaba? Porque el régimen de Maduro había convertido a Air Europa en socio estratégico. Esta es la historia, por eso pregunto lo de Delcy Rodríguez. Esos apartes, Carlos, fueron en las famosas reuniones que creo que fueron de junio y julio de 2020, cuando precisamente se reunieron con el objetivo de estudiar el rescate. Y según las fuentes que hemos consultado, lo que nos dicen que en esas reuniones a cuatro bandas, en momentos dados, de repente salían de la sala principal Begoña Gómez y Javier Hidalgo. ¿Y qué hablarían entre ellos? Pues no sé. ¿De la sala principal de dónde? Donde estaban reunidos los cuatro. Es Vale. decir, en la sede de Pozuelo, efectivamente, pues había ahí una reunión, los cuatro, pero en momentos dados se quedaban a solas Javier Hidalgo y Begoña Gómez. ¿Qué hablaban en ese momento? Pues no sabemos si algún día lo sabremos, pero desde luego que eso hubo testigos de que se celebraban. Y los que abandonaban esa sala eran Leticia Laufer y el propio Se quedaban Víctor a lo mejor Aldama y Laufer y salían de la sala un ratito a hablar, no sabemos de qué. Pues te quiero decir de cómo debía ser el contenido de lo que se hablara. Lo digo porque, claro, ahí metidos en el mejunje, lo lógico es pensar que estaban todos. Si se confirma esta hipótesis, tenían que estar todos. Claro, o sea, aquí la cuestión es que hablarían, como dices tú. No, me refiero, lanzo la pregunta de forma más concreta. ¿Ese era el momento en el que se hablaba de Pedro Sánchez puede hacer tal? Se hablaba en ese momento del rescate y en un momento dado abandonaban la sala Hidalgo y Begoña Gómez. Hombre, aquí Raúl, y lo que hablaban ellos, pues solo lo saben ellos, pero obviamente no hubo testigos directos de esas reuniones bilaterales entre Hidalgo y Begoña Gómez, pero sí que había testigos de cómo se separaban del resto y hablaban de sus cosas. A ver, aquí Raúl lo dio por ir a los hechos. Lo que está claro es que el rescate se dio. Lo que está claro es que contacto con la mujer de Pedro Sánchez había. Lo que está claro es que ella estuvo en la sede en las fechas absolutamente claves, tan claves como que el 16 de julio, un mes antes prácticamente de que fuera solicitado el rescate oficialmente, ese 16 de julio hubo una triple reunión, una fue de Aldama con Ábalos y con Hidalgo. Ábalos sale de ahí y se va a una reunión con Pedro Sánchez y con Nadia Calviño, y hubo una reunión el mismo día de Javier Hidalgo con Begoña Gómez. Esos son hechos. Y ahí se negoció prácticamente todo sin que hubiera sido solicitado. O sea, algo tuvo que pasar, alguien tuvo que hablar, alguien tuvo que hacer de intercomunicador. Evidentemente, y lo que está claro es que todos estos hechos, que ya son incontrovertibles, comprobados, son ya un escándalo enorme. Evidentemente algo tiene que haber y por eso la UCO tiene que seguir investigando y tiene material para seguir investigando y para determinar en qué medida se puede incriminar a todos estos elementos que estaban en San Petersburgo. Pero desde el punto de vista político, todo lo que acabas de comentar tú ya es un escándalo, pero de dimensiones gigantescas, que pinta la presidenta, iba a decir ya, Te has hecho lo un Pachi escuchamos López. tanto, ¿no? Y además como la tratan de esa manera todo el gobierno y las instituciones, pues la mujer del presidente del gobierno haciéndose fotos cogida así de los hombros del propietario de una empresa que recibe del gobierno, que preside su marido, como mínimo 600 millones de euros. ¿Os acordáis? Hasta hace no mucho, ahora ya no se dice tanto, porque no conviene, claro. Se decía siempre, hay que separar la responsabilidad política de la responsabilidad judicial. Tenemos que explicar. Entonces, es que la democracia española está muy mal cuando tenemos que explicar que desde el punto de vista político, solo el hecho de que se haya rescatado la empresa de un amigote de la mujer del presidente del gobierno, que además han alardeado públicamente de esa amistad, que las empresas del amigote han patrocinado actividades privadas de la mujer del presidente del gobierno, que tengamos que explicar que esto es un escándalo mayúsculo, que son comportamientos absolutamente incompatibles con una democracia, es un síntoma de lo enferma que está la democracia española y de la situación en la que estamos. Por supuesto, está la parte
penal, que ahí la UCO va a seguir investigando, y yo estoy convencido de que el rescate de Air Europa va a acabar en los tribunales, pero sin ninguna duda, además. Más datos de los que está soltando Víctor Aldama sobre esta historia. ¿Se habló en algún momento del rescate de Air Europa? No, ahí no. En otro momento sí. Sí. ¿Tenía que ver con el patrocinio que Air Europa realizó de alguno de los cursos de la señora Gómez? Bueno, tendría que ver más con Wacalúa que con Air Europa. A ver, simplemente por puntualizar, es que Wacalúa es una filial de Globalia y Globalia es el grupo que tiene Air Europa. Entonces, si tiene que ver con Wacalúa, tiene que ver con Globalia. O sea, aquí cada uno defenderá sus intereses, pero vamos a decir las cosas claras. Si tiene que ver con Wacalúa, tiene que ver con Globalia. Si tiene que ver con Wacalúa, tiene que ver con la salud íntegra del grupo que tenía Air Europa. Y si Air Europa quebraba, todo el grupo se iba al carajo. Por lo tanto, imagínense ustedes Wacalúa, que es un invento. Wacalúa nace el mismo mes que le promete Pedro Sánchez la sede gratis a los de la OMT por 75 años en Madrid. ¿Y qué hace la OMT? Ese mismo mes, aparte de recibir la promesa, que luego evidentemente se materializa, de esa sede gratis, que se la estamos pagando ahora, aparte de crearse Wacalúa, la tercera cuestión que ocurre es que empiezan a apadrinar a Begoña Gómez. En actos, le acompañan a viajes, le empiezan a presentar en la famosa reunión de San Petersburgo a ministros africanos. Todo ocurre el mismo mes. Enero del 19, deben ser casualidades de estas que siempre ocurren con el Partido Socialista. Pero vamos a las coincidencias. Coincidencias, como decía Raúl, totalmente demostradas ya, ¿vale? Begoña Gómez y sus reuniones con el rescatado, con Javier Hidalgo, totalmente certificado. Bueno, hubo un intento de encuentro previo en Georgia, a principios de 2019, ¿vale? Ese no se llega a materializar, pero hubo un primer intento de encuentro. Quiero recordar que la fecha en la cual la UCO relata el nacimiento, o fecha el nacimiento de la trama, es agosto-septiembre de 2018. Se lo digo de otra forma, recién llegado Pedro Sánchez al poder, al mes, 2 meses, básicamente. Bien, a partir de ahí cuenten los meses, porque si esto fue a principios de 2019 se dieron prisa en intentar captar ya o hacer un maridaje entre Begoña Gómez y Javier Hidalgo. Venga, encuentro de San Petersburgo, aquí ya no fue intento, septiembre de 2019 se consigue. Ahí está la famosa historia de que si las noches de San Petersburgo, que qué hicieron, que si mandan unos para arriba, que si mandan otros para abajo. Estaba Leticia Laufer, estaba Víctor Aldama, estaba Pedro Sánchez, yo también me lío aquí, estaba Begoña Gómez y estaba Javier Hidalgo. Bueno, pues estaban todos. ¿Qué dice Víctor Aldama? Que en esa reunión no se habló del rescate, pero en esa reunión se creó el contacto para poder hablar del rescate. Lo que teme la UCO en estos momentos es que pueda haber ocurrido. Venga, encuentro en Fitur, llega Delcy Rodríguez, noche de Delcy Rodríguez, y a la noche siguiente ¿qué ocurre? Se vuelven a ver todos en Fitur y vuelven a coincidir todos. ¿Para qué venía Delcy Rodríguez? Para quedar con miembros del gobierno. Begoña Gómez no sabía que la noche posterior a la llegada ella iba a estar con Aldama, con Javier Hidalgo, con el responsable de la OMT. No lo sabía, porque su marido sí que lo sabía. De hecho, le había confirmado a José Luis Ábalos que venía. Por lo tanto, lo lógico es pensar que ella también lo sabía. Encuentros de junio-julio de 2020 en Globalia, en pleno rescate. En mitad del rescate, reuniéndose Begoña Gómez con Javier Hidalgo en la sede. En concreto, esta de julio es del 16, el mismo día que su marido se estaba reuniendo con Ábalos y con Nadia Calviño para ver cómo la rescataban. Encuentros por Wacalúa. Vamos a ver, si lo que dice Víctor de Aldama es que no estamos atendiendo a esto, pues podría ser. Por Wacalúa, por la relación que tenían, que Wacalúa se creó, y de hecho, que es una de las cuestiones que hizo, pues lo que hizo fue un apadrinazgo, un patrocinio del Africa Center que dirigía Begoña Gómez. Tendría sentido que hayan tenido más encuentros por Wacalúa. Javier Hidalgo, presencia habitual en República Dominicana. ¿En República Dominicana pueden haber coincidido? Pues evidentemente en infinidad de ocasiones. ¿Está certificado? Eso no está certificado. ¿Hay fuentes que están apuntando a que allí podrían haber tenido contacto? Sí. Eso está certificado, se lo digo como es. De momento son fuentes hablando de eso. Hechos concretos, de momento, sobre eso no lo hay. ¿Podrían haber coincidido? Por supuestísimo. Hay 61 viajes, me parece, que acreditados o con destino final o con escala a República Dominicana por el Falcon presidencial. Esta es la información que tenemos. Miguel Ángel. Bueno, Carlos, yo creo que ahora mismo se está entrando en un momento de la investigación especialmente sensible. Las próximas semanas van a ser clave porque la investigación ha avanzado y se han encontrado asuntos muy importantes relacionados con esta parte de Globalia y también con otras historias, y yo no descarto que se empieza ya a poner encima de la mesa otras cuestiones derivadas del rescate, como son las posibles comisiones. ¿Te refieres a los 435 millones y de pronto se convierten en 475? Efectivamente. ¿Al tipo de interés?
que haya en esa Ya. estructura de intermediarios que haya habido Pellizcos, comisión. mordidas. Esta es la famosa fotografía, Raúl, a la que tú aludías, yo creo. Bueno, es una de ellas. Una de ellas. Yo pensar, o sea, Begoña Gómez, Javier Hidalgo, cada uno a derecha e izquierda de la persona que está en el centro de la imagen. Hombre, la ley de conflicto de intereses es como que muy clara, ¿no? O sea, no se puede tener esta relación y que tu marido intervenga en el Consejo de Ministros para concederle un rescate. No se puede tener esta relación. La persona que aparece pegada a Begoña Gómez por la izquierda, según lo están viendo ustedes, es Leticia Laufer, la persona que era directora general de Guacalúa, y Guacalúa patrocinó parte de los gastos del Africa Center. A ver, a mí esto me parece de una obscenidad, de un insulto. O sea, imagínense ustedes si esto se lo hubiesen encontrado, existiera, de Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué estarían diciendo algunos de nuestros compañeros? Bueno, y lo que se ha dicho... O colegas, mejor. Ya de Isabel Díaz Ayuso... Sí, pero es que esto no es discutible, quiero decir, no es debatible. Esto, en cualquier democracia, insisto, supone la dimisión del presidente del gobierno porque no se abstuvo en el Consejo de Ministros. Pero lo grave de esto, en mi opinión, es que porque esto, si hubiesen reaccionado, si se quedase la cosa aquí, en esta foto, en que bueno, se patrocinó Guacalúa, se hubiese reaccionado desde el principio dando explicaciones, pues mira, a lo mejor lo podía sortear, pero cuando la actitud es ese embrocamiento, el enfrentarse a los jueces, precisamente ahora, por lo que decía Miguel Ángel, van a acelerar la ley Begoña todo lo que puedan, porque se está complicando. Lo que te hace sospechar es que evidentemente hay mucho más, ya más allá de lo que comentamos del escándalo político, sino que ya estamos hablando de una trama criminal. Y que la UCO y la justicia han mordido tobillo. Entonces, y claro, que ellos lo saben. No se reconoce nada, porque cuando tienes tanto, es decir, insisto, si solo fuese una cuestión así de formas, que son importantes, pues mira, lo puedes explicar, puedes disculparte y ya está. Pero cuando no se reconoce nada es porque detrás hay mucha más porquería y ya de mucha más importancia. Esto que estás diciendo, Raúl, es muy importante porque todo lo que ustedes están viendo han sido cosas que no han sido ni facilitadas ni favorecidas por parte del gobierno. Es decir, hemos tenido que ir buscando las fotografías, hemos tenido que ir rastreando webs, hemos tenido que ir buscando en documentos, la UCO ha hecho exactamente lo mismo y toda la información de los encuentros, de las fotografías, de los guacalúas, los no guacalúas, los patrocinios, todo ha salido por investigación judicial o por investigación periodística. Nunca ha habido una explicación por parte del gobierno en el que hayan dicho, miren, o sea, que no pasa nada, nosotros hicimos este análisis, aquí tienen el expediente de evaluación del rescate, no lo tenemos. Aquí tienen las relaciones que tenía Begoña Gómez, no, nadie ha dicho nada, de hecho lo seguían negando. Y cuando ibas sacando más información decía, bueno, vale, pero solo es eso. Y entonces salía más, bueno, vale, pero solo es eso. Vamos, que se han hecho un Reyes Maroto permanentemente. Es que esto forma parte de la inventada que dijo sí, Sánchez, totalmente. ¿os acordáis? Claro, y si esto ya tenemos la certeza de que es así y él mete todo en la inventada, ¿por qué no vamos a pensar que es cierto todas las otras cosas que está diciendo Aldama? Vamos a ver dos declaraciones de Javier Hidalgo. Él era el CEO, el responsable del grupo dentro del cual tenía que ser rescatada Europa, o él quería que fuera rescatada Europa. Fíjense en la primera, ¿vale? Vamos de amnesias. Es falso que manifestara no recordar haberme reunido con la señora Begoña Gómez, dado que no fue esa la pregunta formulada por ninguna de las acusaciones intervinientes. La pregunta formulada de forma torticera fue si recordaba con quién estaba el 24 de junio de 2020. Yo no sé si ustedes, señorías, se acuerdan alguno lo que hizo hace 4 años. Mira que era fácil decir sí, estuve con Begoña Gómez, o no, no estuve con Begoña Gómez. Deje de contarnos trabalenguas, ¿vale? Pero ahora atención, porque de pronto, ¡pas!, reaparece la memoria. Es falso que me haya reunido con Pedro Sánchez, salvo en un evento que tuvimos con 25 empresarios. Esa es toda mi relación con el señor presidente. Es falso que me reuniera, salvo cuando me reuní. Hombre, he visto explicaciones un poquito más serias en mi vida, la verdad. Si usted se reunió con 25 empresarios, ¿nos puede explicar el antes, el después? ¿Hubo algún apartado? ¿Tuvo una conversación con él? ¿Quedó para otros encuentros? ¿Es falso que me reuniera, salvo cuando me reuní? No sé, como argumento de verdad los he visto más serios. Alfredo Perdiguero, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Pues alucinando con todo lo que contáis. Quiero preguntarte, hemos estado hablando de por dónde van las líneas de investigación de la UCO, sobre el tema famoso de la noche de San Petersburgo. ¿Se está avanzando en la investigación por parte de tus compañeros de la Guardia Civil?
ellos me dicen, Carlos, que muy poco a poco, porque como dices, nadie aporta información, tiene que contrastar y controlar mucha información, y no quieren dar ni un paso en falso, porque no quieren que nadie les diga, como sabes que el presidente del gobierno, según el informe de la UCO, si le es favorable, es bueno, y si no es favorable, es malo, pues no quieren ningún desliz en el sentido de que alguien pueda decirles que han hecho algo fuera de contexto o mal hecho. Por tanto, todo lo que habéis contado es cierto, todo lo que habéis contado se sigue investigando en este momento, pero muy poco a poco, porque no quieren que haya ningún desliz, ni por parte de la jefatura de la Guardia Civil, ni por parte de los compañeros que están investigándolo. Hubo un intento de investigación, no sé hasta dónde llegó, directamente en República Dominicana. ¿De eso se sabe algo nuevo? Pues te querrás creer que pregunté el otro día al respecto de ello, porque sabes que fueron unos cuantos allí a investigar, sabes que hay poca colaboración con República Dominicana, sabes que luego sacaste información de que había muchas subvenciones por parte del gobierno a República Dominicana, que a lo mejor por ahí es por lo que no viene la colaboración, pero no me han sido capaces de decir qué han hecho estos compañeros o qué han sacado o qué información han tenido. No sé si lo quieren tapar o guardar, pero a mí personalmente no me han dicho nada. Y como tú dices, no ha salido nada al respecto de ello, ¿vale? Yo no sé si siguen allí, si están aquí o siguen tapándolo, pero los compañeros a los cuales pregunté, compañeros de ellos, no han sido capaces, igual lo quieren tener tapado, Carlos, por lo que pueda salir, no han sido capaces de contar o decir lo que hay al respecto. O sea, es decir, lo que está muy claro es lo que hay en el sumario, lo que está muy claro es la relación de Begoña con Wacalúa, filial de Globalia, con la OMT, aliada de Globalia y Wacalúa, y con Javier Hidalgo, eso lo tienen más que contrastado y demostrado, y ahora están intentando demostrar que, como habéis contado, esa relación de Begoña con Pedro Sánchez y con la solicitud de la petición del rescate, sin haber pedido el rescate, es lo que están acotando. Sí que te digo, que sabes, como sabéis los tres, que en el sumario, ya lo recordéis, perdón, Ismael Moreno, que es el juzgado de instrucción central número 2 de la Audiencia Nacional, ya incluyó en su posición razonada el informe de que Sánchez tenía mucha relación y mucha constancia y constatación de este hecho, aportó en su informe que el 16 de julio el número 1, Nadia Calviño, Ábalos, Begoña, Aldama y Hidalgo se reunieron en diferentes ocasiones para sacar adelante el rescate sin haber sido solicitado el rescate, y que luego también está en el sumario la portada, la llamada de Pedro Sánchez al respecto de, al día siguiente, al respecto de... el 17 de julio, efectivamente. Correcto. Ahí hubo una llamada que, cuidado con eso, porque la llamada, evidentemente, de momento José Luis Ábalos no está queriendo colaborar con la justicia, oye, está en su derecho, él está imputado y por tanto puede mentir, puede hacer lo que quiera, puede no aportar información, bueno, así son las garantías judiciales. Pero hubo una llamada el 17 de julio de Pedro Sánchez, y eso sí está relatado en uno de los informes de la UCO, a José Luis Ábalos, para hablar del rescate. ¿Por qué lo sabemos? Porque Ábalos posteriormente dio información de ello a Víctor Aldama, y Víctor Aldama sí lo ha contado. De hecho, hay mensajes en los cuales el propio José Luis Ábalos se pone en contacto y les dice, oye, el número 1 ha llamado, pim pam, tal, y Aldama, Víctor Aldama, lo relata al resto de los miembros de la trama. Dice, ya tenemos la información, me va a llamar Ábalos, me lo va a contar, y eso forma parte de los mensajes incautados. Cuidado con esa llamada, porque el contenido, obviamente, no tenía pinchado el teléfono en aquel momento ni Ábalos ni Pedro Sánchez, pero el contenido puede haber quedado plasmado en determinados mensajes, Alfredo. Correcto, por eso te digo que los compañeros, ante toda la información que hay, van paso a paso para relacionar una cosa con la otra. Es decir, porque la trama es tan grande y tanta gente implicada que es muy complicado muchas veces puntualizar en qué sentido es. Y lo quieren dejar claro al respecto de lo que tú acabas de decir, Carlos. Es decir, quieren dejar claro esa llamada, que se ha sabido de otra forma, es decir, como tú has dicho, se ha sabido por Ábalos, se sabrá por Aldama con la información que están haciendo del móvil de Aldama y toda la información que hay en Aldama. Aldama sabes que va a aportar ahora otra copia de todo el móvil porque piensa que ha quedado información en su móvil sin que la UCO tenga constancia de ello. Entonces ya veremos a ver lo que sale, ya digo, pero que lo que dicen los compañeros es que hay tantísima información vinculante, Carlos, que no quieren deslizarse, no quieren equivocarse y quieren dejar claro al juez, muy claro, quién está implicado, quién lo que ha hecho, quién lo han hecho y cómo lo han hecho, para que evidentemente no quede dudas, aunque luego les califiquen de lo que quieran calificarlos. Alfredo, un abrazo muy fuerte. De vuelta, como siempre. Buenas tardes, Carlos. Raúl, ¿crees que esta puede ser una de las patas más importantes de este caso? De hecho, la que más puede, o una de las que más pueda desafiar la permanencia de Pedro Sánchez. Una de ellas. Vamos a ver también cómo evoluciona todo el asunto de los hidrocarburos, que también que puede estar muy conectado. Que está muy conectado.
Pero sí, yo no me quiero repetir mucho, insisto, para mí lo que se sabe ya totalmente. es suficiente. Yo creo que la implicación de que vayan avanzando, o sea, la principal consecuencia a corto plazo de que la investigación vaya avanzando, las instrucciones avancen y se le compliquen las cosas a Pedro Sánchez es el contraataque, la respuesta. Sabemos que se va a acelerar la tramitación de la ley Begoña, pero yo creo que no se van a quedar ahí, que su objetivo es resistir y creo que su manera de resistir va a ser ir a un choque ya definitivo con el Estado de Derecho, porque con la justicia es con el Estado de Derecho, de cara a un plebiscito en el que él se presente como víctima de una conspiración fascista, y cuando él vea que le conviene más plantear ese plebiscito en unas elecciones es lo que hará, creo. Porque si llegamos al suplicatorio, en caso de que se le haya material para imputar a Pedro Sánchez, vamos a ver qué hace el Congreso de los Diputados. Y a partir de ahí entramos en un terreno desconocido. Porque en no hay la fase en la que está el precedentes, PSOE claro. es capaz de votarte en Por contra, eso, de intentar bloquear una investigación por corrupción de un presidente del gobierno. Bueno, vámonos al siguiente bloque. El juez, gracias a Dios, tiene clarísimo que va a por el fiscal y que va por la vía del Estado de Derecho. Que esta historia de yo borro, está dispuesto a pedir lo que haga falta con tal de recuperar esos mensajes. Vamos a ver ahora si lo puede conseguir, si no lo puede conseguir.